that is massive and periodic transfusions of fresh blood. According to the latest investigations, it must be blood from a young and healthy person of the same sex. La conjetura con más asidero es la de que el monstruo de los mangones es un sádico, un tenebroso sujeto con las más demoníacas aberraciones de sodomita, pues hasta ahora solo se han encontrado cadáveres de varones. ¿Tiene sangre de este tipo? Esta noche como que también nos vamos de serenata. Se comprobó que los vampiros humanos poseen poderosos aparatos para extraer la sangre de sus víctimas y se teme que formen parte de una banda organizada que vende el plasma sanguíneo. ¡Niños! ¡Maestro! ¿No ven que hoy apareció otro niño muerto? ¡Otro niño muerto! And that is Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todos, Cari, Antonella, Juan David, Graciela, Laura, bienvenidos a todos los que se están conectando en esta noche vampírica que vamos a tener hoy. Con espíritu yo me vine así en modo vampiresa, también vampiresa de Halloween. No sé si celebraron Halloween este año, fue primera vez, fue fuerte en la ciudad, se sintió bastante. No sé si alguno de ustedes están en la membresía, si alguno de ustedes, hola, si alguno de ustedes están en la membresía, ya tuvieron esta semana su dosis de sangre. Ya estuve como dando charlas al respecto. Y bueno, hoy vamos a hablar de un grupo muy particular, me tiene muy entusiasmada. Cuéntenme si alguno de ustedes los conocen, los leyeron, vieron sus películas. Vamos a hablar de el grupo de Cali, vampirismo y gótico tropical. Por ahí viene la clase de hoy. Hola Janine, ¿cómo estás? Vamos a viajar en tiempo y espacio al mundo de la salsa y la psicodelia de la ciudad de Cali de los años 70. Probablemente les haya hecho un poco de ruido esto de gótico tropical, ¿no? Que generalmente todas estas historias nos remontan a castillos helados en Transilvania, en el norte de Europa. Pero también hay un grupo muy interesante de colombianos que trabajaron con estas temáticas. Tuvieron un cineclub, tuvieron una revista también que se llamó Ojo al Cine, que no tuvo muchos números, pero bueno, ya quedó para la historia. Hola Fátima, hola André. Bueno, en ese contexto, Cali era un pueblo prácticamente, era una ciudad chica, pero se hicieron en esa ciudad los Juegos Panamericanos y eso cambió completamente la forma en que se veía la ciudad. Empezaron a crecer en infraestructura y se convirtió en una ciudad moderna. Y este grupo del que les voy a hablar hoy estuvo organizado y liderado desde principios de los 70, el 71 es la fecha que se conoce como la que se da inicio a esta agrupación, que estuvo formada por 3 personas. En primer lugar, hubo unos otros satelitando, pero hubo 3 personalidades principales que fueron el escritor Andrés Caicedo y los cineastas Luis Ospina y Carlos Mayolo. Ellos empiezan a trabajar. Voy a pegar mi sangre, mi lágrima de sangre. Empiezan a trabajar juntos en el 71 y el grupo se empieza a fragmentar en el año 77 después de el suicidio muy prematuro de Andrés Caicedo, que es de estos 3 es el que está situado en el medio. Y vamos a ver cómo el grupo representa el tema del vampirismo a través de distintos medios y Mayolo es el que va a aplicar el término de gótico tropical. Este concepto surge a partir de una lectura
transcultural claramente de cine y la literatura góticos. Y estos jóvenes creadores van a tropicalizar un poco esa gramática del gótico, pero ajustándola a los parámetros de su realidad local y contemporánea. Trabajan siempre con su época y tropicalizan estos códigos de alguna manera para transgredir también representaciones locales del vampirismo, ¿no? Que vienen de muy distintas fuentes. Desde crónicas coloniales, donde ya se hablaba de estos monstruos, vieron todo lo que fue el bestiario de Indias, ¿no? De todos estos monstruos que supuestamente habitaban el territorio americano. Y también de crónicas periodísticas, de imágenes mediáticas, y toma mucho de mitos y leyendas populares, reescribiéndolas. Y van a contradecir esta teoría que sostiene que al gótico se le dificulta atravesar las fronteras, que es algo que han dicho varios críticos de la literatura. Caicedo, Mayolo y Ospina van a configurar un gótico madeintrópico y le van a estar dando a sus vampiros un contenido fuerte de geopolítica, ¿no? Los van a situar también con una luz y una temperatura muy diferente ahí de el Ecuador, muy diferente a las historias clásicas que conocemos de niebla y nieve. Y además algo muy curioso es que en zoología el murciélago vampiro, la especie dentro de la enorme variedad que hay de murciélagos, la única especie de murciélagos que se alimenta de sangre está solamente en zonas tropicales de América del Sur y Centroamérica. Así que tendría mucho más sentido que la historia vampírica hubiera surgido por estas tierras y no por Europa. Entonces van a reterritorializar a el monstruo desde su lugar de una acción transculturadora. Y hay una relación entre la representación de estas criaturas europeas sedientas de sangre con las realidades sociopolíticas, raciales, económicas de un país como Colombia, que estuvo por siglos sumergida en guerras civiles, más explícitas, menos explícitas, pero permanentemente con enfrentamientos y conflictos violentos. Y además, en esta época en la que estos artistas están trabajando, van a pasar abruptamente de una explotación que venía de siglos, que tenía que ver con la industria azucarera, que sobrevivía gracias a descendientes de los esclavos africanos que habían llegado en algún momento, que no eran esclavos oficialmente, pero más o menos estaban en unas condiciones laborales terroríficas. Y de esa situación de esclavitud van a pasar a otra situación también extremadamente violenta, que es la de los cárteles de cocaína, que van a empezar a extenderse con muchísima fuerza a partir de los años 70, que es el momento en el que ellos están trabajando, y por ende también va a ser algo que van a sumar a sus historias, que no pueden evitar dejarlo de lado, porque de repente empieza a formar parte de su contexto cotidiano. El consumo, la venta, la gente que trabaja para esto y una sociedad que gira en torno a esta situación, como bueno, vimos toda una infinidad de series sobre Escobar y etcétera, etcétera. El primero y el vínculo más evidente entre los fenómenos del vampirismo y la violencia es, por supuesto, la sangre. Entonces, este tráiler con el que empecé tiene que ver con una película que se llamó Pura Sangre. Esta es la imagen que usé para el flyer de la clase. Es una película de Luis Ospina, en la que Carlos Mayolo va a actuar. Se dividían las tareas permanentemente, en la escritura de los guiones, en la producción, en la edición, siempre estaban ahí como un dúo muy unido de colaboración. Y bueno, coincide con el momento del inicio del capitalismo salvaje en Latinoamérica. Esta es una película del año 81, una película de terror, está calificada como una película de terror. Y la trama está basada, quizás escucharon si vieron el tráiler, que habla de los mangones. Bueno,
hay una leyenda popular de un monstruo de los mangones. Un mangón es un terreno baldío. Entonces, supuestamente había en esa época, o quizás lo había, y lo adjudicaban a una figura un tanto mitológica, que era este monstruo de los mangones, que era un sádico que raptaba y violaba a niños, los asesinaba y los dejaba tirados en terrenos baldíos, que eran estos mangones. Y también van a tomar como referencia una especie de rumor que se empieza a esparcir de uno de estos magnates de la industria azucarera, un millonario de la época, que aparentemente practicaba el vampirismo de alguna forma. Era perteneciente a una de las familias más adineradas de la zona. ¿Qué tanto había en esta historia, en esta persona real? Bueno, no lo sabemos, pero en esta película este viejo millonario también sufre una enfermedad que es como un envenenamiento de la sangre. Van a ver un médico norteamericano que le dice al hijo que la única forma de que el padre sobreviva es recibir todos los días transfusiones de sangre, pero no de cualquier persona, tienen que ser de hombres y preferentemente jóvenes y saludables. Entonces, en un primer momento van a un banco de sangre, pero le dicen que esta sangre que necesitan es como muy específica, hay poca. Y el hijo encuentra en el medio de esta trama la forma de chantajear a sus dos choferes y a la enfermera que cuidaba al padre para que obtengan esta sangre que mantenga vivo a su padre. Entonces los obliga a procurarse esta sangre asesinando gente. Van a salir a la calle a raptar o a seducir hombres o niños que después los van a vaciar prácticamente. La enfermera, que sabía muchísimo de esta técnica, los vacía, y toda esta sangre va a ser inyectada día tras día en el cuerpo del hombre postrado, que se le ve como bastante siniestro, que si bien no sale de su habitación, espía todos los movimientos que suceden en la casa mediante cámaras. Él era también el dueño de un ingenio azucarero y era bastante maltratador de sus empleados. Y acá la asociación más precisa entre vampirismo e ingenio azucarero, encontré que no era algo para nada novedoso en Latinoamérica. Hay varios autores que hablan de esta conexión. Hay uno que se llama Ortiz, que lo presentaban como una máquina ciclópea al ingenio azucarero, como una araña, un pulpo de hierro, o una referencia que encuentra es que lo describen como la gorda serpiente de la economía colonial que devora la tierra, estrangula a sus habitantes y se enrosca alrededor de la palma del escudo nacional, convirtiéndolo en el signo de dólar yanqui. La insaciable voracidad de este monstruo se alimenta de los esclavos a quienes exprime. Así que ellos, no van a ser los primeros en establecer este nexo, ¿no?, en esta industria tan siniestra. Y las víctimas escogidas para el sacrificio por los choferes y esta enfermera bellísima que los acompaña, este trío fatal, van a ser jóvenes marginales que están como en la calle, en la noche, lustrabotas, homosexuales, niños de los barrios más pobres que no tienen como gente que los reclame. Y es muy chocante una de las primeras escenas donde ven a uno en la calle y dicen, ese podría ser, ay no, pero es negro. Y se da una conversación acerca de negros, no. Y el otro le responde, negro ni el teléfono. Hay como un horror fuerte a la mezcla, ¿no? La pureza de la sangre es uno de los aspectos que más resuenan en la película y que ya aparece en el mismo nombre, pura sangre. Y la reiteración de la figura del vampiro en las obras del grupo de Cali, como decía, si alguno de ustedes conoce de estos autores o hay alguna de estas películas, coméntenme en el chat. Viene de la fascinación de Andrés Caicedo por los textos de Poe y Lovecraft, las películas de terror. Luis Caicedo es un personaje que se volvió un escritor de culto en los últimos años. No sé si alguno de ustedes lo conocen. Yo recuerdo hace
4 o 5 años aproximadamente, de repente hubo un furor de hablar de Caicedo en todos lados. Yo estimo que tendría que ver con que quizás en ese momento se publicaron sus libros en Argentina, porque si no, no entiendo cómo fue ese fenómeno que de repente salían notas en la revista EN y en cualquier lado hablaban de Caicedo, que ya había muerto hacía 40 años, 50 años prácticamente. Imagino que tiene que ver con eso, con que quizás por primera vez se presentaron acá sus libros, se publicaron acá. Hoy en día es un escritor de culto en Colombia y en toda Latinoamérica, supongo que también por su muerte tan joven. Él era crítico de cine, escribía muchísimo, escribió todo tipo de géneros, bueno, poesía, novelas, cuentos, sobre todo cuentos. Todo tipo, todo lo que estuvo a su alcance en su cortísima vida. Escribió críticas de teatro también, y uno de sus primeros libros lo publicó gracias a la madre que le dio el dinero. En general los padres se oponían muchísimo a esta vida bohemia que tenía de salir con sus amigos, estar todo el día escribiendo. Decían que vivía pegado a la máquina de escribir día y noche, escribía muy compulsivamente. Y bueno, sus padres no estaban muy de acuerdo a esta vagancia de que cualquier trabajaba para conseguir plata y esa plata la usaba en ver 4 películas por día en el cine. Y dicen que era una persona que le costaba mucho relacionarse socialmente con otros lugares, que tenía una especie como de tristeza y de miedo crónicos. Y en estos últimos momentos tuvo un noviazgo muy tormentoso con una chica que creo que era la novia de Mayolo, incluso, de uno de sus mejores amigos. Y como que la chica iba y venía entre una y otra, fue como muy tortuosa para él la relación, que quería como vivir con ella y tener una relación más estable. Y él se va a suicidar a los 25 años, súper joven. El mismo día que recibió en su casa el ejemplar que habían publicado de su novela, su primera novela, que se llama Que viva la música. Una editorial había aceptado publicarla, y el día que le mandan el ejemplar de que realmente ya estaba a punto de ser distribuido, ese día él decide matarse, toma alrededor de 60 pastillas y deja cartas a sus amigos y a su novia. La carta a su novia empieza con una frase como un puñal en el corazón, que dice: no creas que la satisfacción de recibir el primer ejemplar de mi novela se compara con la infelicidad de tu desprecio. Durísimo. Ahí Juan David dice: iba la música. Bueno, Juan David me comentó antes por el chat, comentando una publicación, que esto no lo mencioné todavía. Yo los presenté como el grupo de Cali, pero después este grupo de artistas se hizo más conocido como Caliwood. Pueden buscarlo así, como Caliwood, como Hollywood, W-O-O-D, pero bueno, aplicado a la ciudad, así como que pasaron un poco a la historia, como Caliwood, que fueron los primeros cineastas importantes colombianos. Bueno, cuando él muere, el padre encuentra una cantidad enorme, demencial de escritos, los ordena y se los lleva a sus amigos, que van a ser los que en los años siguientes van a ocuparse de ordenar, clasificar todo este material e ir publicándolo a lo largo de varios años. Les quería leer esta primera referencia a los vampiros que aparece en la obra de estos 3 artistas. Es un cuento muy, muy cortito. Se llama Destinitos Fatales. Es del año 71. Y dice así: a un hombre le gusta el cine y llega y funda un cineclub. Y lo primero que hace es programar un ciclo larguísimo de películas de vampiros, desde Murnau y Dreyer hasta Fisher, y ese film que vio hace poco, de Dan Curtis. Al principio hay mucha acogida y todo. El teatro se llena, pero semana tras semana va bajando la audiencia. Como se sabe, el público cineclubista está compuesto en su mayoría por gente despistada que acude a ver acá el cine de calidad, que no puede ver en los teatros cuando estos solo exhiben vaqueros y espías. Imbéciles que abuchean una película de John Ford y de John Wayne porque el ejército de Estados Unidos siempre mata a muchos indios. ¿Qué le dice imbécil a Jerry Lewis?
Esa gente, ¿cómo le va a coger la onda a los vampiros? No falta por allí alguno que insulte al hombrecito del cineclub por estar exhibiendo cosas como estas, cuando los estudiantes luchan en las calles. Gente que únicamente sufría de noche y que siempre duerme bien y al otro día se despiertan y pueden hablar de amor, de papitas, de viajes, de política. Y cuando llega la noche, se ponen a soñar de lo mismo que han hablado durante el día. Pues bien, el hombrecito de nuestra historia comenzó a perder grandes cantidades de dinero, porque ya al final no iban más que 10 personas a sus películas de vampiros. 9, 8, 7, 6, 5. Los últimos 4 sí empezaron a conversar, a contarse recuerdos. Pasó el tiempo y uno de ellos se mudó de ciudad. Otro amaneció un día muerto. Uno se graduó de arquitectura y nunca más se lo volvió a ver por estas tierras. El hecho es que el sábado 25 de septiembre de 1971, el hombrecito encontró, al ir a introducir el último film del ciclo, que no había más que un espectador en la sala. Allá detrás, en un rincón, mitad luz y mitad sombra. El hombrecito iba a comenzar a hablar de la película que amaba tanto, pero el conde se paró en su butaca y le sonrió. Y el hombrecito tuvo que bajar los ojos. Bueno, este es el primero de una tríada que es muy impresionante. Hay otro cuento que se llama Calibanismo, que es una descripción acerca de cómo comer cuerpos humanos. Bueno, son bastante terroríficos estos cuentos. ¿Y a qué podría deberse la reducción del número de los espectadores en este Destinitos Finales? O sea, podría ser, como dice, que la calidad del ciclo no era buena, que a los espectadores no les convencía, pero al final abre una nueva hipótesis cuando menciona al conde, que estaba ahí presenciando la película, así que quizás fue el conde el que se bebió a todos los demás espectadores, que misteriosamente desapareció, otro que apareció muerto. Así que bueno, este es el primer vampiro que aparece en los textos del grupo de Cali y Caicedo lo presenta como un vampiro clásico, ¿no? Un personaje trasplantado de las mismas películas que se proyectan en el ciclo, que de repente se hace cuerpo ahí. De su castillo, el conde es transportado a una función de un cineclub en tierras tropicales. Y me quedé sin aire de la lectura. Después va a venir otra película muy fuerte, se llama Agarrando Pueblo. Agarrando Pueblo tiene un subtítulo que es Los vampiros de la miseria. En un contexto más explícitamente tropical aparece esta película de Carlos Mayolo y Luis Ospina, que va a ser el primer falso documental creado en Latinoamérica. Vieron que en los últimos años ha sucedido, han fluido un poco más. No era para nada frecuente en ese momento los falsos documentales. Y acá presenta a unos vampiros mucho más actualizados, que no tienen capa, no tienen título nobiliario. Porno miseria, ya me están spoileando por acá. Sino que más bien este vampirismo se define por cómo ejercen su mirada. Los vampiros en esta película van a ser un director de cine y un camarógrafo, interpretados por los dos directores, Ospina y Mayolo, que van a realizar en las calles colombianas un documental sobre la miseria for export. Estos dos cineastas se van a pasear en taxi por los barrios populares de Cali y Bogotá buscando imágenes con las cuales poder hacer un documental sobre la miseria en Colombia, que después ellos cuentan ahí que van a exportar a la televisión alemana. Y bueno, tiene bastante sentido del humor, es como una película sobre la película. Y van recorriendo las ciudades haciendo un recuento de todos los personajes que ya filmaron y los que les faltan, ¿no? Bueno, ya filmamos locos, filmamos prostitutas, filmamos artistas callejeros, ¿qué nos falta para continuar? Y en algunos casos más siniestros todavía, les pagan a distintas personas que se van encontrando para que se dejen filmar al natural. A ver, actuando como monitos en el zoológico para que representen a personajes de su clase social. Y acá los directores lo que están haciendo es criticar
al cine documental, como decía acá Juan David, de la pornomiseria. Así es como lo van a denominar, que era algo que se había popularizado mucho en la región y que era como, bueno, satisfacer los gustos europeos por el trópico, tercermundista, exótico, pobre, salvaje. Y los europeos empiezan a consumir ese cine, ¿no? Que mostrar un poco de folclore, de revolución, después de que había pasado la revolución cubana, bueno, un poco de curiosidad de qué está pasando, y tiene mucho consumo de estos documentales sociales o políticos, y que hay muchos directores colombianos que se prestan a que esto suceda, y con tal de venderlos y ganar dinero no les interesa nada. Y bueno, les voy a mostrar un fragmentito de esta película, Agarrando Pueblo, los vampiros de la miseria. Bueno, siquiera. Bueno, ya vamos. ¿Qué nos falta? Ya tenemos, faltan locos, mendigos, gamines. ¿Qué más de miseria hay? A ver. El corolario es casi inevitable. Proliferan los casos de abandono de familia, vagancia infantil, delincuencia precoz, demencia, mendicidad y analfabetismo. Y en un plano más amplio, se trata de una gigantesca masa humana que no participa ni en los beneficios de su nación, ni en las decisiones políticas y sociales. Víctima de un conjunto de circunstancias, de un sistema, no puede hacer nada significativo para alterar las condiciones. Su desidia a veces su estado de ignorancia forzoso, a veces la urgencia dramática de ganar el sustento, a veces todos estos factores juntos y otros impiden al hombre, a la mujer, al joven marginal, hacer oír su voz. ¿Y qué pasó? ¡Ah! Con este tipo. Con que agarrando pueblo, ¿no? A veces la urgencia dramática de ganar el sustento, a veces todos estos factores juntos y otros impiden al hombre, a la mujer. Bueno, Agarrando Pueblo, no, el grito final, este es un tráiler apenas, pero lo que sucede es que se acercan a un hombre que quieren entrevistar, y el tipo muy rápidamente se da cuenta de las intenciones de estos cineastas y los empieza a correr así con un palo, con todo, diciendo esto: agarrando pueblo, no. Porque es como muy hostil hacia la propia sociedad lo que ellos están proponiendo acá ficticiamente. Y bueno, y agarrar pueblo es eso, ¿no? Como nutrirse de las imágenes de la vida de la gente más marginal para vendérselas a los gringos. Y esta crítica no solamente es hacia los cineastas, es hacia los intelectuales en general, que también escriben un discurso que es lo que los otros están esperando leer. Entonces acá este vampiro, que son los directores de cine, se alimentan de la miseria, de la sangre de los otros, y los colmillos en este caso vendrían a ser la cámara, ¿no? La cámara es lo que vaya a chupar las energías y la información en una relación que siempre termina siendo desigual y jerárquica. Así que la cámara va a ser lo que el instrumento mediante el cual se va a extraer la miseria para convertirla en lo abyecto y en lo vendible, y calmar un poco también la culpa de los espectadores primermundistas. Y hay otra película que se llama Cali, se me fue el nombre, ¿cuál era? Otro corto que me impactó muchísimo la frase inicial con la que empieza, que dice: en Cali se hicieron las 3 cruces para que el diablo no entrara. Y ahí como se muestra una montaña tipo el Cristo Redentor, pero son 3 cruces enormes. Entonces dice: en Cali se hicieron las 3 cruces para que el diablo no entrara, pero el diablo ya estaba dentro y no pudo volver a salir. Bueno, les recomiendo que las busquen. Mucha de esta película, Pura Sangre, está en YouTube, la pueden ver. Como tiene un material con muchos años, pueden encontrar mucha de esta data audiovisual. Los libros de Caicedo también están todos editados, son muy fácilmente localizables en internet. Cayolo muere en el año 2007 y Luis Ospina en el 2019.
Y pocos años antes de morir, Ospina va a preparar un documental, una película que se llama Todo comenzó por el fin, que cuenta la historia del grupo. Él dice que toda la vida tenía ahí como vocación de archivero y que guardaba absolutamente todo, no solo sobre su propio trabajo, sino sobre el trabajo de sus amigos, y eso le permitió después hacer esta película con todo este material que él venía guardando, y él dice en una frase muy fuerte que es una película sobre la autodestrucción, de la destrucción a corto plazo de Caicedo y a largo plazo de Mayolo. Que no profundicé tanto en su vida, pero bueno, hay un momento en que él está tomándose un whisky y alguien le grita: ¿no te das cuenta de que te estás matando? Así que también debe haber tenido una vida un poco densa en los últimos años. Pero bueno, produjeron una cantidad de material extraordinario estos vampiros del trópico que ojalá les haya dado un poco de curiosidad para seguir indagando en estas películas. Saben que estas clases en general están mucho más vinculadas a las artes visuales, pero siempre es muy enriquecedor incorporar material de otras disciplinas, sobre todo hablando de arte contemporáneo, que ya los límites son muy, muy lábiles y se diluyen con muchísima